El aire frío de la madrugada rozaba la piel de Samuel mientras caminaba con pasos torpes hacia la salida del orfanato. No llevaba equipaje. Ni siquiera una manta vieja. Solo un pantalón demasiado corto para sus piernas largas y una camiseta descolorida que alguna vez había sido blanca. Sus zapatos estaban gastados, con los cordones rotos, y cada piedra del camino parecía clavarse en su planta del pie. El portón se cerró detrás de él con un chirrido metálico que le hizo estremecer. No hubo despedidas. Nadie salió a decirle adiós. El director apenas le había entregado una mirada indiferente, como quien se deshace de un objeto roto. Tenía 17 años y, según las reglas, ya no podía seguir en aquel lugar. A partir de ahora debía enfrentarse solo al mundo. Samuel respiró hondo, pero el aire no llenó su pecho de esperanza, sino de vacío. El orfanato quedaba atrás como una sombra gris, y frente a él se extendía un camino de tierra que se perdía entre árboles oscuros. No tenía dinero, ni familia, ni un lugar a donde ir. Solo sabía que no quería volver. El cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido, anunciando la llegada del día, pero para Samuel todo parecía aún sumido en la noche. Caminó sin rumbo durante horas, siguiendo senderos que no conocía. El hambre empezó a retorcerle el estómago, y cada paso se hacía más pesado que el anterior. Aún así, no se detuvo. La idea de quedarse quieto le aterraba más que el cansancio. Al caer la tarde, con las fuerzas casi agotadas, divisó a lo lejos una estructura de madera entre la espesura del bosque. Se acercó con cautela, apartando ramas y hojas secas que crujían bajo sus pies. Cuando estuvo frente a ella, descubrió una cabaña vieja y abandonada. Las paredes estaban cubiertas de musgo, el techo tenía huecos y las ventanas estaban rotas. Aún así, para él era como encontrar un tesoro. Empujó la puerta con esfuerzo, y ésta cedió dejando escapar un olor a humedad y polvo. Adentro, la penumbra reinaba. Había una mesa rota, una silla coja y un montón de tablas en un rincón. Samuel se dejó caer en el suelo, exhausto, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos sin sentir la mirada vigilante de los cuidadores del orfanato. El silencio de la cabaña era extraño, casi demasiado profundo. Solo se escuchaba el crujido ocasional de la madera y el ulular lejano de un búho. Samuel abrazó sus rodillas, buscando un poco de calor, y poco a poco se fue quedando dormido. La noche lo envolvió con su manto helado. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando abrió los ojos de golpe. Su corazón latía con fuerza, como si algo lo hubiera arrancado de un sueño pesado. El silencio ya no era el mismo. Ahora había un sonido nuevo, débil, pero inconfundible: pasos. Samuel se incorporó, con los músculos tensos. Contuvo la respiración y afinó el oído. Los pasos eran lentos, como si alguien caminara descalzo sobre las tablas de madera. Venían desde la parte trasera de la cabaña. Su primer impulso fue creer que era el viento moviendo alguna rama. Pero entonces escuchó un crujido más fuerte, seguido de un suspiro. Samuel tragó saliva. No estaba solo. Miró alrededor buscando un objeto para defenderse. Encontró un palo roto junto a la chimenea apagada y lo sujetó con ambas manos. Se acercó despacio hacia el origen del sonido, sintiendo como cada centímetro que avanzaba multiplicaba su miedo. La oscuridad lo envolvía todo, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Los pasos se detuvieron de repente. El silencio volvió, pesado y sofocante. ¿Quién anda ahí?, susurró con voz temblorosa. No hubo respuesta. Samuel retrocedió un poco, pero justo cuando pensó que todo había sido producto de su imaginación, un golpe seco resonó detrás de él. Se giró bruscamente y vio que la puerta de la cabaña estaba entreabierta, como si alguien acabara de salir o de entrar. El corazón se le aceleró aún más. Sentía un frío extraño recorrerle la espalda, un frío que no venía de la noche, sino de algo más. Algo que no comprendía. Entonces lo escuchó de nuevo. Esta vez, muy cerca de su oído. Un susurro, casi imperceptible, que le erizó la piel. Samuel. El palo se le resbaló de las manos. Sus piernas temblaban,
y apenas podía mantenerse en pie. ¿Cómo era posible que alguien supiera su nombre? Nadie en ese bosque lo conocía. Nadie debería estar allí. Miró hacia la puerta, pensando en huir, pero el miedo lo mantenía paralizado. Sus ojos recorrieron cada rincón de la cabaña, buscando una figura, una silueta, cualquier cosa. Y entonces la vio. En el rincón más oscuro, donde la luz de la luna apenas alcanzaba, había una sombra más densa que las demás. No tenía forma definida, pero se movía. Samuel sintió que esa sombra lo observaba. El sudor frío le corría por la frente. Dio un paso atrás, y el suelo crujió bajo su peso. La sombra se agitó como si hubiera reaccionado a su movimiento. Samuel no podía soportarlo más. Corrió hacia la puerta con todas sus fuerzas y salió al bosque. El aire helado golpeó su rostro, pero no le importó. Solo quería alejarse de esa cabaña. Las ramas lo arañaban, las piedras lastimaban sus pies, pero él seguía corriendo sin mirar atrás. Hasta que, agotado, tropezó y cayó al suelo. Se quedó tendido sobre la tierra húmeda, respirando con dificultad. Cuando alzó la vista, se dio cuenta de que la cabaña seguía allí, a pocos metros. No había logrado huir lo suficiente. Y lo peor fue descubrir que la sombra ahora estaba en la entrada, como si lo hubiera seguido. La figura no tenía ojos, ni rostro, pero Samuel sintió claramente su mirada clavada en él. El silencio del bosque se rompió con un sonido gutural, un lamento largo y profundo que heló la sangre en sus venas. Samuel intentó ponerse de pie, pero las piernas no respondían. Y en ese instante comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. La sombra avanzó un paso hacia él. Samuel permanecía paralizado en el suelo mientras aquella figura oscura avanzaba hacia él. La sombra no tenía pies ni manos visibles, pero se deslizaba como si flotara, emitiendo un murmullo profundo que recordaba a un lamento. El aire se volvió más frío y pesado. Respirar se convirtió en un esfuerzo doloroso. La luna iluminaba apenas el claro del bosque y esa penumbra hacía que la figura pareciera aún más imposible. Samuel trató de moverse, de arrastrarse hacia atrás, pero sus músculos temblaban sin obedecerle. La caída le había raspado los brazos y sentía la piel ardiente bajo el barro. El miedo bloqueaba todo pensamiento. Solo quería huir. Solo quería sobrevivir a esa presencia que lo llamaba por su nombre en medio de un bosque desierto. Balbuceó con voz rota. «Aléjate». Nadie contestó. El silencio era tan absoluto que hasta el canto de los insectos había cesado. La sombra se detuvo a pocos pasos de él y entonces la voz regresó, susurrante, como si naciera dentro de su cabeza. «Samuel, despierta. Despierta». Esa palabra se clavó en su mente como un cuchillo. No entendía su sentido, pero al escucharla algo muy antiguo se agitó en su interior. Un recuerdo dormido, oculto en lo más profundo de su memoria, trataba de salir a la luz. Cerró los ojos con fuerza, deseando que todo terminara. Pero cuando los abrió de nuevo, el bosque había desaparecido. Se encontraba dentro de la cabaña otra vez. El suelo era de madera podrida, las paredes torcidas parecían respirar. Frente a él, la sombra lo esperaba inmóvil. Samuel se levantó con torpeza. En sus manos apareció el palo roto de antes. No recordaba haberlo recogido, pero ahí estaba. Lo sostuvo con ambas manos, temblando. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, aunque la voz le salió quebrada. La sombra no respondió con palabras claras. Se agitó como humo negro y lentamente señaló hacia la chimenea cubierta de hollín. Samuel miró ese rincón. Su corazón retumbaba con violencia. No comprendía nada, pero sintió que debía obedecer. Avanzó despacio, apartando tablas viejas. Detrás encontró un hueco en la pared. Su mano tocó un objeto sólido y pesado. Era una caja de madera pequeña. La sacó con cuidado. La sombra seguía observándolo en silencio. Abrió la caja y en su interior había un manojo de cartas atadas con un cordel y una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a una mujer joven de cabello oscuro y ojos muy parecidos a los suyos.
En su regazo, un niño pequeño miraba fijamente a la cámara. Samuel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ese niño era él. Lo reconoció de inmediato. Las cartas estaban dirigidas a alguien con su mismo apellido. En la primera podía leerse una frase que lo dejó sin aire. Si alguna vez encuentras esto, sabrás la verdad sobre quién eres. No estás solo, Samuel. Pero debes tener cuidado, porque hay alguien que quiere que nunca recuerdes. El frío de la cabaña se volvió insoportable. La sombra se agitó, reaccionando a la lectura. Samuel abrazó la caja contra su pecho. Pensamientos contradictorios lo asaltaban. ¿Quién era esa mujer? ¿Era su madre? ¿Por qué alguien habría ocultado la verdad? La voz se escuchó de nuevo, más clara que antes, como un eco que se clavaba en sus huesos. No huyas de lo que eres. De pronto, la cabaña desapareció. Ahora estaba en un pasillo interminable, iluminado por lámparas que parpadeaban. El suelo era de azulejos rotos y las paredes estaban manchadas con rastros oscuros. El aire tenía un olor metálico insoportable, como óxido mezclado con sangre seca. El goteo de agua resonaba en la distancia. Cada gota caía con precisión de reloj. La caja seguía en sus manos, pero la sombra había desaparecido. Samuel comenzó a caminar. Sus pasos retumbaban en el eco del pasillo. Cada puerta cerrada a su alrededor parecía ocultar algo vivo, como si lo observaran desde dentro. De repente, una de las puertas se abrió sola. El chirrido era tan agudo que dolía en los oídos. Una ráfaga de aire helado salió del cuarto oscuro, arrastrando un murmullo incomprensible. Samuel no quería entrar, pero sus pies se movieron como impulsados por una fuerza invisible. El cuarto estaba vacío salvo por una silla en el centro. Sobre la silla había un cuaderno abierto. En la página podía leerse una frase en tinta negra. Todo comenzó aquí. Samuel retrocedió, aterrado. Su corazón latía con violencia. La puerta se cerró de golpe a sus espaldas. Quedó atrapado. La luz parpadeó y la sombra apareció frente a él, ya no como una mancha amorfa, sino con la silueta de una persona alta y delgada. Su rostro seguía oculto en la oscuridad, pero Samuel tuvo la certeza de que estaba vinculada a su pasado. El cuaderno comenzó a pasar las páginas solo, como movido por un viento invisible. Las hojas se agitaron hasta detenerse en otra frase. Samuel, recuerda el incendio. Un calor sofocante llenó el cuarto. Las paredes se tiñeron de rojo. Llamas surgieron del suelo y el fuego rugió alrededor de él. Sin embargo, no lo consumía a él ni a la sombra. Era un fuego extraño, como si intentara mostrarle algo. Samuel gritó. El calor quemaba su piel y el humo raspaba su garganta. Y entonces, entre las llamas, apareció un recuerdo. Una casa ardiendo. Una mujer atrapada. Una voz desesperada llamándolo por su nombre. Cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. La sombra se inclinó sobre él. Aunque carecía de rostro, Samuel sintió esa mirada perforarlo. La voz susurró en su interior. Eres hijo del fuego. Tu destino no ha hecho más que empezar. El fuego explotó en un resplandor blanco. Samuel perdió el equilibrio y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba de nuevo en la cabaña. La caja y las cartas seguían a su lado. El aire olía a humedad y polvo. Nada parecía haber cambiado, pero en su interior ya nada era igual. Ahora sabía que aquellas visiones no eran un sueño. Eran recuerdos escondidos, verdades que alguien había querido enterrar. La sombra había desaparecido. Solo quedaba el silencio profundo, cargado de amenaza. Samuel respiró con dificultad. No entendía toda la historia, pero estaba seguro de una cosa. Su vida no era lo que él había creído. Y el pasado estaba dispuesto a alcanzarlo aunque intentara huir. El amanecer iluminaba la cabaña abandonada con rayos débiles que se filtraban entre las tablas del techo. Samuel despertó sobresaltado, todavía con la caja de madera entre los brazos. La fotografía y las cartas seguían allí, testigos silenciosos de lo que había ocurrido.
El sudor empapaba su frente y el eco de la palabra incendio aún vibraba en su mente como una campana imposible de callar. Se incorporó con lentitud. El cuerpo le dolía como si realmente hubiera pasado por las llamas. Miró a su alrededor buscando la sombra, pero no había rastro de ella. Solo quedaba la cabaña, fría y vacía, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, Samuel sabía que todo era real. Aquello no era un simple sueño. Era un mensaje. Una advertencia. Volvió a mirar la fotografía. Los ojos de aquella mujer lo atravesaban como cuchillos. ¿Era realmente su madre? Si lo era, ¿qué había ocurrido con ella? ¿Qué tenía que ver ese incendio con su abandono en el orfanato? Una carta sobresalía del manojo. Con dedos temblorosos, la abrió. La letra era apresurada y manchada de lágrimas. Samuel, si estás leyendo esto significa que sobreviviste. Eres más fuerte de lo que imaginas. El fuego que te arrebató a tu familia no fue un accidente. Fue provocado. Huye de la sombra. Busca la verdad en las cenizas. Las palabras se clavaron en su corazón. El incendio no había sido casual. Alguien lo había causado deliberadamente. Y esa misma persona había querido borrar su memoria. Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Afuera, entre los árboles, se escuchaba un crujido de ramas. Samuel contuvo la respiración. Pensó en huir por la puerta trasera, pero algo dentro de él le dijo que no podía seguir corriendo. El miedo había dirigido su vida demasiado tiempo. Si quería respuestas, debía enfrentarse a lo que viniera. Se armó de valor y salió de la cabaña. El aire del bosque olía a humedad y hojas podridas. El sol apenas se asomaba entre las ramas. Caminó unos pasos y entonces lo vio. Al borde del claro, una figura lo esperaba. Esta vez no era una sombra amorfa. Era un hombre. Alto, de cabello gris, con un abrigo oscuro que contrastaba con la luz del amanecer. Sus ojos tenían un brillo frío, como acero. Samuel apretó la caja contra su pecho. ¿Quién es usted?, preguntó, aunque la voz le salió quebrada. El hombre avanzó despacio, sin apartar la mirada de él. Me alegra que hayas encontrado las cartas. Era cuestión de tiempo. El corazón de Samuel dio un vuelco. ¿Qué sabe usted de esto? Lo sé todo. Yo estuve allí la noche del incendio. Samuel retrocedió, sintiendo un frío recorrerle la espalda. ¿Qué pasó esa noche? El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si disfrutara de su miedo. Tu madre intentó protegerte. Pero era demasiado tarde. Yo tenía órdenes. Samuel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Órdenes de quién? El desconocido sonrió con amargura. De la misma sombra que te persigue. Ella quería que nunca recordaras. Yo cumplí mi parte. Quemé la casa. Pensé que habías muerto con ella, pero alguien te sacó entre las llamas. No supe más de ti hasta ahora. El silencio se volvió insoportable. Samuel sintió un torbellino de emociones. Rabia, dolor, incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué yo? El hombre dio un paso más. Porque llevas dentro algo que no comprendes. Ese fuego que viste no solo destruye. También crea. Eres hijo del fuego, Samuel. Y lo que arde en ti es lo que ella siempre temió. La cabeza de Samuel dio vueltas. Todo era demasiado extraño. ¿Qué significaba ser hijo del fuego? ¿Era una metáfora o algo real? El hombre levantó una mano y señaló la caja. Las respuestas están ahí, pero no podrás leerlas todas si sigues huyendo. La sombra siempre encontrará la manera de alcanzarte. En ese momento, una ráfaga helada recorrió el claro. Los árboles se estremecieron y un murmullo gutural se levantó de la nada. Samuel lo reconoció al instante. La sombra estaba allí de nuevo, más grande que nunca, extendiéndose entre las ramas, oscureciendo el amanecer. El hombre no mostró miedo. Ya llegó. Esta será tu prueba final. La sombra se lanzó hacia Samuel como una ola de oscuridad. El joven cayó al suelo,
La caja se abrió y las cartas volaron en el aire como hojas arrastradas por un viento violento. Samuel cerró los ojos, esperando ser devorado, pero entonces sintió un calor en su interior. Un calor diferente al miedo. El recuerdo del incendio volvió con más fuerza. La voz de su madre llamándolo, las llamas rodeándolos, el dolor insoportable y, sin embargo, la fuerza que lo había hecho sobrevivir. Comprendió lo que el hombre había dicho. No era solo un recuerdo. Era algo que ardía dentro de él. Samuel abrió los ojos y gritó con todas sus fuerzas. El aire a su alrededor vibró y una llamarada salió de su cuerpo. El fuego brotó de sus manos, iluminando la cabaña y el bosque. Las llamas no lo consumían a él, sino a la sombra que lo rodeaba. El hombre retrocedió, sorprendido. La sombra chilló con un sonido inhumano, como si cientos de voces lloraran al mismo tiempo. El fuego de Samuel la devoraba, obligándola a retroceder. El joven sintió un poder desconocido recorrerlo, un poder que le quemaba las venas, pero también le daba vida. Cada recuerdo olvidado regresaba con el fuego. La risa de su madre, el calor de su abrazo, el miedo de aquella noche trágica. Y junto con todo eso, la certeza de que la sombra había intentado borrarlo porque le temía. Las cartas ardían en el aire, pero sus palabras ya estaban grabadas en su mente. No estás solo. Busca la verdad en las cenizas. Con un grito final, Samuel extendió las manos y la sombra explotó en 1000 fragmentos que se desintegraron en el viento. El bosque quedó en silencio. Solo el crepitar del fuego lo acompañaba. El hombre lo observaba con una mezcla de miedo y fascinación. Lo has despertado. Ahora no hay marcha atrás. Samuel se levantó, temblando, con lágrimas en los ojos. Usted destruyó mi familia. Usted obedeció a esa sombra. El hombre bajó la mirada. Y pagaré por ello. Pero escucha bien. El fuego en ti no es solo un arma. Es también una carga. Si no lo controlas, terminará consumiéndote. Samuel respiró hondo. Las llamas en sus manos se extinguieron lentamente hasta dejar solo humo. Entonces aprenderé a controlarlo. No dejaré que lo que ocurrió se repita. El hombre sintió, aunque sus ojos mostraban tristeza. Ojalá tus palabras sean ciertas. Porque lo que viene será más oscuro de lo que imaginas. El sol comenzaba a alzarse por encima de los árboles, tiñendo el bosque de un naranja cálido. Samuel recogió la caja, ahora chamuscada, y la sostuvo contra su pecho. Ya no era el niño perdido que había salido del orfanato sin rumbo. Ahora tenía un propósito. Sabía que no sería fácil. Que el camino por delante estaría lleno de peligros. Pero también sabía que ya no estaba completamente solo. Su madre había dejado un mensaje. Sus recuerdos estaban de vuelta. Y dentro de él ardía una llama que nadie podía apagar. El hombre dio media vuelta y se perdió entre los árboles. Samuel lo dejó ir. No era su aliado ni su enemigo, sino parte de un pasado que aún debía comprender. Miró al cielo y respiró profundamente. El fuego se calmó en su interior, como un corazón ardiente que lo acompañaría siempre. Era el comienzo de una vida nueva. Una vida marcada por las cenizas, pero también por la fuerza de un fuego que podía cambiarlo todo. Samuel sonrió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Soy hijo del fuego. Y mi destino comienza ahora. El bosque guardó silencio, como si reconociera aquellas palabras. El viento sopló suavemente, llevando consigo el eco de lo que acababa de ocurrir. Samuel caminó hacia el amanecer. Y por primera vez en su vida, no tuvo miedo.